Bien, entonces vamos a resolver la inecuación lineal de este ejercicio propuesto. Voy a escribir con verde la solución. Entonces, lo primero, veamos que nuestra inecuación la vamos a reescribir para poder compararla con el cero. ¿Ya? Entonces, lo más sencillo, según yo, es restarle el 12. ¿Ya? Y así luego tenemos eh, que trabajar con estas fracciones. Entonces, claramente, recordemos que si no está dividido en nada, cualquier número entero también es un racional, ¿cierto? Con denominador 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo ahí es fácil. Entonces, mínimo común múltiplo entre 3x menos 4 y 1 es 3x menos 4. Entonces, qué horrible mía, perdón. Eh, Vamos a reescribir esta expresión con el denominador común, ¿cierto? Que hemos encontrado 3x menos 4. Es decir, el 12 debemos amplificarlo por este mínimo común múltiplo, o este denominador común, y obtener esta forma. Entonces aquí no queda nada más que distribuir, ¿cierto? Entonces luego de distribuir, tenemos 5x menos 36x, 12 por 3x, y 12 por 4, 48. Ahí, ojo con los signos, ¿cierto? Menos por menos nos queda más 48, y el denominador se conserva. La mayoría de las veces todo ocurre. Me confundí de ejercicio ahora que lo veo. Ah, va, sí. Diablo. Sí, porque estaba raro el conjunto. Sí, pues estaba raro que me había dado. Sí. Sí, eso me parecía también. Yo Como que pensé que había llegado como a la solución de una ecuación de segundo grado, así. me intrigaba saber cómo había llegado a 2 y 4, la verdad. Quería saber qué pasó ahí. Eh, bueno, aquí podemos restar términos semejantes, ¿cierto? Vamos a hacer términos semejantes. 5x menos 36x nos da menos 31x más 48, todo sobre el mismo denominador, menor que 0. Y aquí al parecer ya no podemos reducir. Entonces vamos a analizar los signos, ¿cierto? O los puntos críticos. Ya, entonces ahora vamos a colocar aquí, analizando los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son de hacen 0 todas las expresiones que me forman nuestro término. En este caso tenemos un cociente o una fracción, por lo tanto es una división, ¿cierto?, entre dos cosas. Entonces vamos a analizar el signo de cada uno de ellos por separado y luego por la ley de los signos vamos a verificar ahí qué pasa. Ya, bien Jorge. Bien Jorge, pero queda una... Ya, pero ahí tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es mayor o quién es menor? ¿El 3 cuartos? Perdón, el 4 tercios o el 48 31? Y ahí tienen que comparar esos números para saber cuál es mayor y cuál es menor en realidad. Y salvar, ¿cierto? Ahí el resto. Ya. Entonces, vamos a analizar los puntos críticos. Vamos a analizar qué sucede con el numerador. Entonces, si tenemos menos 31x más 48, sabemos que esta cosa se hace 0. Sí, solo sí. Bueno, ahí uno pasa restando, ¿cierto? Luego divide por 48, o sea, por 31, entonces nos queda que x es 48 31. Entonces, si x vale 48 31, no hace 0 esta cosa. Vamos a colocar ahí puntito. Dos puntitos, que sería el denominador. Tenemos 3x más 4, perdón, menos 4. Y sabemos que esta cosa es 0, sí, solo sí. Al despejarnos queda que x es 4 tercios. Sí. ¿Cierto? Ay, que nunca puedo abrir los comentarios a la vez. Ya. Ahora ya corrigieron, parece
¿Cuál va primero? Muy bien. Ya, entonces ahí hemos encontrado los dos valores que nos hacen cero toda la expresión. Digamos, el numerador va a ser cero si es que x vale 48/31. Y respectivamente su denominador se anulará si x vale 4/3. Entonces, aquí recordemos que lo que tenemos que hacer luego es comparar en la recta numérica, entonces vale la pena saber cuál es mayor siempre. Entonces, si queremos comparar, recordemos aquí como cuando ustedes eran chiquitos, ¿cierto? Uno multiplicaba, cruzaba y el valor lo ponían aquí arriba. Entonces, 48 por 3 nos da 144, ¿no? Ah, no, este es 144. Y 31 por 4, ah, no, sí. Oh, se me olvidó multiplicar. Cálculo mental. 124, ¿cierto? Sí, 30 por 4, 120, 1 por 4, 24, ya. Entonces mayor el 48, 31. Entonces si queremos dibujar luego la recta numérica, ya sabemos que tenemos el 0, luego el 4/3 y luego, más adelante, el 48, 31, ¿cierto? Ya. Esto para los efectos del análisis por signos, cuando dibujamos la tabla, ¿se acuerdan? Ya, entonces, si dibujamos la tabla, vamos a colocar exactamente esos patrones. Entonces, vamos a dibujar una tabla aquí. Entonces, aquí tenemos el menos infinito. Acá tenemos el primer punto crítico, el segundo punto crítico, y vamos a colocar por acá el infinito. Bien, los términos entonces son el numerador, el denominador, y bueno, aquí sería toda la expresión, ¿cierto? En realidad eso fue lo que me faltó, pero a mí. Entonces acá tenemos el menos infinito. Como ya hemos ordenado la recta numérica, sabemos que el 4/3 era primero, ¿cierto? Y luego teníamos el 48/31 y el infinito. Entonces tenemos tres tramos en los que ha sido dividido toda la recta numérica, ¿no? La recta real. El 0, ¿cierto? Estaría por aquí más o menos. Bien, como sabemos que es el 48/31 que me anula el numerador, el primer término, acá, entonces todos los que van antes o después van a ser positivo o negativo. Como pregunta. ¿Cómo? Para Menos el, más. para el menos 31x más 48 sabemos que su valor crítico es 48/31, ¿cierto? Entonces, digamos que Pero estaría ahí. antes de él son todos negativos y después de él son todos positivos o al revés, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hay que darse cuenta? Bueno, uno siempre pensaría que inmediatamente los que van hacia el infinito solo van a ser los positivos, ¿cierto? Y los que son antes los negativos. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, el x de la expresión ya es negativo. Es menos 31x más 48, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más grande es el x, esta expresión es negativa. Ya, entonces acá van a ser al revés, van a ser positivos, positivos y negativos. En el término del denominador, tenemos 3x menos 4. El x es positivo, ¿cierto? Porque es 3x. Entonces acá va a ser normal. Normal me refiero a que si su punto crítico es el 4/3, significa que todo lo que está antes del 4/3 va a ser negativo y todo lo que está después va a ser positivo. Y luego por la ley de los signos, aquí tenemos nuestra expresión, ¿cierto? Bueno, la vamos a escribir. Entonces para la expresión resulta ley de los signos, ¿cierto? Que era la misma ley para multiplicar. Más por menos es menos, más por más es más y menos por más es menos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos que nuestra expresión sea menor que 0. Si la expresión es menor que 0 significa que es negativa, por lo tanto, los intervalos solución van a ser los con el signo menos, ¿cierto? Ahora lo único que nos queda saber es si el 4/3 y el 48/31 pueden pertenecer al conjunto de solución o no. Y dado que nuestra solución es restrictiva, ¿cierto? Porque es menor estricto,
claramente no puede ser 0. Ahora, cuando se refiere a eso, sabemos que el denominador no puede ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, el 4/3 no puede estar en la solución jamás. Sin embargo, el 48/31 nos permite que toda la expresión sea 0. Y solo podría pasar eso en el caso de que aquí tuviese la línea de igual, ¿cierto? Como no la tiene, tampoco va a estar considerado en la solución. Así el conjunto solución, vamos a determinarlo de esa forma. Como bien me dijeron, 0 abierto hasta el 4/3 abierto, unión, y luego desde el 48/31 hasta el infinito, ¿cierto? Abierto. Bueno, hay infinito más, o como quieran. Perdón, desde el infinito negativo, porque puse 0. No, no sé por qué. No sé Se por está qué, revisando mucho, profe. no sé por qué comencé con 0. Ya, eso. Está paranoico. Revisando todo lo que hace. Puede ser, ¿ah? Puede ser. No sé por qué. Ya, bueno. Entonces ese tenemos nuestro conjunto 1, digamos, de solución. Y ahora hay una forma alternativa. Ahí me van a señalar entonces en los comentarios quiénes llegaron a la solución. No importa si se demoraron más, de otra forma, ¿cierto? Eso nos da más o menos lo mismo. Entonces, vamos a ver aquí alternativamente. Tenemos la misma expresión, ¿cierto? 5x sobre 3x menos 4 menor que 12. Ya, entonces, si no, ¿cómo sería? Recuerdan que la forma natural que cualquier estudiante suele responder es como si fuera una ecuación. Es decir, multiplicaría por el inverso del denominador, ¿cierto? Pasaría para acá multiplicando y así. Ya, pero recordemos que si uno hace eso en una desigualdad, tiene que tener en cuenta de que si el x es negativo, esta desigualdad se invierte, ¿cierto? Entonces siempre hay que analizar dos casos. Entonces, de todas maneras se puede analizar de esa forma, solo que sin cometer el error de omitir el valor de x. Ya, entonces, en este caso uno puede decir, bueno, primer puntito, vamos a decir, veamos, o bueno, uno lo coloca al veamos, ¿cierto? Pero sí, veamos que si el denominador, 3x menos 4, es positivo, entonces, bueno, si es positivo y yo multiplico por su inverso multiplicativo, no pasa nada, ¿cierto? Es decir, que todo ocurre como uno sabe que ocurre. Que sería eso, ¿cierto? Pasar multiplicando por el inverso del denominador. Y bueno, ahí solo despeja. Aquí vamos a distribuir de nuevo, ¿cierto? Y todo lo normal. Entonces tenemos 36x menos 48. Bueno, despejamos. Vamos a tener 48 menos 31x. Entonces el negativo lo pasamos hacia acá, este lo pasamos restando hacia acá. Y luego despejamos para el x. Sería dividir por 31, ¿cierto? Ya, entonces, hemos obtenido que x es mayor que 48/31. Ahora, esto, entonces, ¿cierto? Esto implica que x está en el intervalo, si es mayor, está entre 48/31 y el infinito, ¿cierto? Abierto, por ser una desigualdad estricta. Ya, entonces ahí tenemos la misma primera parte del conjunto de solución. Y el dos puntitos sería, ahora, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Cierto? Porque comenzamos bajo la suposición de que este término es positivo, o bien que x es mayor que 4/3. Y en el caso contrario, sería que esta expresión es negativa, ¿no? Si esta expresión fuese negativo, entonces en este paso cambia el sentido de la desigualdad. Al multiplicar, ¿cierto? Por este término, cambia el sentido de la desigualdad.
Bueno. Y nuevamente si despejamos, ¿cierto? Vamos a tener la misma cosa, ¿no? 48 acá. Y una aquí acá. Pero, si lo vemos de acá, esto de acá significa que si despejamos, ¿cierto? De 3x menos 4 menor que 0, nos queda que x es menor que 4 tercios, ¿no? Entonces tenemos x menor que 4 tercios, x menor que este término. Sabemos que el 4 tercios es menor que 48,31, ya lo comparamos delante, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la que manda, ¿cierto? La que prima. Entonces x menor que 4 tercios. Y si es menor que 4 tercios, nos dice que está en el intervalo menos infinito como a 4 tercios, ¿no? Bueno, entonces recordemos que acá significaba lo contrario, ¿cierto? Que x mayor que 4 tercios. Y si x es mayor que 4 tercios, sabemos que acá. Porque este también es mayor a 1. Entonces la solución va a ser la unión entre la solución 1 y la solución 2, que sería la misma que la anterior. Sin embargo, en este caso parecía más sencillo el análisis por este lado. Bueno, entonces de cualquiera de ambas formas, en este tipo, se puede llegar a la misma solución. A mí también me parece que es más fácil, ¿cierto, Aníbal? Mucho más corto. Ahora, sabemos que si hay valores absolutos, uno obligatoriamente hace este tipo de análisis, ¿cierto? Que es positivo y que es negativo para saber en ambos valores cuáles van a ser las soluciones que satisfacen este tipo de propiedades o desigualdades, ¿cierto? En este caso en particular. Bien. Y entonces ahora vamos a hacer otro de funciones. Ya vamos a ver algo de compuestas de funciones, dominio y cosas por el estilo. Diremos, sean, vamos a llamar f de x a x sobre x menos 3. Vamos a llamar g de x a raíz cuadrada de x más 1. Y llamaremos h de x, ¿cierto? A 1 menos x cuadrado. Entonces, primero queremos que exprese la compuesta entre f y f. Y la compuesta entre h y g. Ya, entonces vamos a dar nuevamente un par de minutos para que exprese ambas, o al menos la que alcance durante este tiempo. Entonces tiene f compuesto f y h compuesto g. Me parece que está claro cuál es. Así no se nota por escritura. Me señala. Bien, ahora sí entonces retomamos para expresar la compuesta que nos piden. Vamos a decir A, f compuesto f, entonces tenemos f compuesto f de x. Recordemos que esto por definición es f evaluado en la más cercana, que sería f valor x. Ahora, f valor x lo conocemos, que es x sobre x menos 3. Y cuando tenemos f evaluado en x sobre x menos 3, entonces lo que nos dice esto es que vamos a evaluar todo eso donde está el x y el x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar
x sobre x menos 3, todo sobre, nuevamente, x sobre x menos 3, menos 3. Entonces, ¿cierto? Hemos reemplazado todo este término en el x y en el x respectivamente. Entonces, ¿cierto? Ahí en H compuesto G va a ser G primero, ¿cierto? Entonces, esta va adentro y esta la voy a evaluar en esa función. Ahí para que se adelante el mientras. Ya, entonces tenemos esta expresión. Ahora, ojo, ante una eventual evaluación, ya sea un quiz, cualquier tarea y cosas por el estilo, llegar hasta aquí es como ganarse una décima o dos décimas. ¿Ya? Siempre recordemos que en una expresión algebraica se debe reducir, ¿ya? A la expresión irreducible o la mínima expresión. Bueno, entonces el denominador lo vamos a perdón, el numerador se conserva. En el denominador tenemos una diferencia, ¿cierto? Entre un número entero y una fracción. Entonces ahí nuevamente mínimo común múltiplo entre los denominadores y reescribir todo como solo una expresión. Entonces el 3 como es entero tiene denominador invisible 1, ¿cierto? Entonces claramente el mínimo común múltiplo va a ser el denominador, x menos 3. El primer término tiene numerador x menos 3. Y este como no tiene denominador, ¿cierto? Tenemos que amplificarlo por toda la expresión que corresponde al mínimo común múltiplo, que era x menos 3. Bueno, entonces el numerador sigue igual, x sobre x menos 3. El denominador ya nos cambió un poquito, ¿cierto? Lo podemos reducir. Entonces tenemos x menos 3 por x, 3x, más 3 por 3, 9, ¿no? Bueno, podemos seguir reduciendo, entonces voy a repetir la misma expresión atrás y vamos aquí términos semejantes, que sería el x menos 3x, ¿cierto? Eso nos da menos 2x más 9. Bien. Y ahora, entonces, para reducir esta cosa, propiedades de fracciones, ¿cierto? Entonces aquí, cuando ustedes recuerden de que, como lo que tenemos acá son una fracción dividida a otra fracción, en el fondo algo del tipo AB sobre C dividido D, ¿cierto? Entonces recordemos que, bueno, el camino largo que uno tomaría para deducir cómo va la expresión, recordemos que esto pasa a multiplicarse con el inverso del denominador, ¿cierto? Ya, esa es, digamos, la forma más rápida. Pero en nuestro caso, nuestro denominador se repiten. En este caso, si nos damos cuenta, B y D se repiten. B y D se repiten, entonces se van a poder simplificar si se dan cuenta y nos va a quedar solo A sobre C. Es decir, nos va a quedar X y nos va a quedar el menos 2x más 9. Ya, al simplificar. Entonces nos va a quedar, ahí me fui chueco, X menos 2x más 9. Ya, entonces ahí tenemos la expresión. Ojo, nuestro enunciado nos decía exprese, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos y evaluamos la función para saber cuál es la compuesta. Entonces nuestra compuesta de f, compuesto de f está dada por esta expresión o por esta función, ¿cierto? Bien. B nos pedían h compuesto g ahora. Entonces, h compuesto g en x. Entonces, h evaluado es la que está más cerca del x, ¿cierto? G evaluado en x. H. G de x era raíz de x más 1. Pero h era 1 menos x cuadrado. Entonces vamos a evaluar esto en el x de acá adentro, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 menos, y ahora esta expresión al cuadrado, ¿cierto? Porque evaluamos dónde estaban todos el x, o su x en particular, en el término de la función.
¿cuál es la condición para amplificar? Bueno, para amplificar no hay condición, exceptuando que uno amplifica por uno, ¿cierto? Ese es como el truco en realidad. Cuando uno amplifica siempre es porque está multiplicando por la misma cosa. Entonces ahí digamos que eh, la cosa oculta detrás de un mínimo común múltiplo es que si yo estoy agrandando, por así decirlo, su denominador, que estamos multiplicándole por algo su denominador, por esa misma cosa uno multiplica su numerador, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta, en realidad estamos multiplicando todo el término por uno, ¿ya? Entonces en realidad no cambia nada. Ahora un breve resumen de como quinto básico en que se ve amplificar y simplificar fracciones. No sé, supongamos tenemos raíz de 2 por 7, ya menos esa cosa. Y quiero amplificar esto por cualquier cosa, por más que tenga o no tenga sentido. Supongamos por x más 3, bueno, que no va a tener sentido. Bueno, igual. Significa que en realidad uno multiplicó por x más 3 en el numerador y también en el denominador. Ahora, se supone que uno esto lo utiliza para algo en realidad, ¿cierto? ¿Para qué sirve de algo? Pero en realidad si no, si tú te das cuenta es como si simplificara y no hicieras nada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo empiezo a multiplicar acá y cambia un poco esta cosa, pareciera que son un término completamente distinto, pero sin embargo son equivalentes, ¿ya? Ahora, recordemos que una fracción y todas sus amplificaciones y sus simplificaciones son fracciones equivalentes. Es decir, que vale lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, uno solo expresa siempre la irreducible, ¿no? Justamente para no encontrar otra forma equivalente. Bien, entonces hemos expresado la compuesta, nos falta sacar la raíz nomás, ¿cierto? Entonces tenemos 1 menos lo de adentro, ¿cierto? Aquí vamos a guardarlo con el paréntesis para no cometer un error. Entonces, recordemos nuevamente aquí dos cosas. Cuando teníamos raíz de a elevado al cuadrado, esto era, y si era raíz de a cuadrado, esto era valor absoluto de a, ¿cierto? Entonces, como tenemos el cuadrado arriba, nos queda solo lo de adentro. Ahora, como antes de tenemos un menos, vamos a escribir lo que está acá dentro en paréntesis, ¿ya? Para no confundir con este menos. Porque en el siguiente paso nos va a cambiar el signo del 1, ¿cierto? Entonces, o uno lo hace inmediatamente o para evitar el error, ¿cierto? Los paréntesis nos ayuda generalmente a eso. Y entonces esto nos queda menos x. ¿Cierto? Dado que 1 menos 1 es 0, ahí tenemos la expresión buscada. Menos x. Bien, entonces ahora vamos a terminar el dominio. Vamos a utilizar las mismas funciones. A ver, ¿cómo era esta cosa? Vamos a utilizar los mismos enunciados. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. En la parte en que restó las fracciones, o ¿Ya? sea, el x partido x menos 3 Ujú. le dio como menos 2x, pero creo que no consideró el signo de la resta, Vamos a mirar. Eh, porque era menos 3x más 9, o menos 9. Acá, ¿no? Tenemos Ahí. x menos 3 por x menos 3. Entonces queda menos 3x más 9. Pero ahí eso está restando ese término, pues, ¿no? ¿Cuál? O sea, es que el x está restando a la multiplicación de esos dos. Ah, ya, sí, claro. Eso porque creo que el signo antes de ese hay un menos ahí, entonces se multiplicaba al... Ya, ya, entiendo lo que quiere decir. Pero mira, en este caso, la manera más sencilla de sacar esa duda, ya, entonces tenemos el x, menos. Después viene todo esto, ¿cierto? O, bueno, indiferente el menos, uno siempre es como que lo pensara con suma. Ya, si uno lo piensa siempre con suma, los signos van a hacer igual su trabajo. Entonces, todo es con suma. Solo que si hay un menos, es porque el menos, vamos a pensar que le pertenece al número que viene después.
Recordemos que la resta en el fondo era sumar supuestos aditivos, ¿cierto? Y entonces tenemos x más el menos 3 y x más menos 3 también. Ahora, la diferencia es cierto que este es un factor. Tiene que multiplicar primero todas estas cosas. ¿Ya? Entonces tenemos menos 3 por x, este es menos y este es más. Entonces un negativo por un positivo es negativo, por eso me va a quedar resta. Y el segundo sería menos por menos, entonces me queda suma. Y después me preocupo solo de los números. Ya, ok. Gracias, profe. De nada. Entonces vamos a utilizar las mismas funciones como les decía. Y ahora vamos a probar buscar otras cosas. Entonces queremos determinar el dominio de algunas compuestas. De f compuesto g de x. Vamos a poner sin el x. Y de g compuesto f. Eso vamos a buscar. Ya, entonces vamos a retomar para encontrar el dominio de la primera. Entonces vamos ahí a recordar la definición del dominio de la compuesta. Entonces el dominio de f compuesto g está dado por todos los x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Entonces recordamos que nuestro primer paso era identificar los dominios de f y de g respectivamente. Entonces de hecho esto lo podemos colocar un poquito más arriba, que lo vamos a utilizar para ambas. Entonces, el dominio de f. Y vamos a colocar por acá el dominio de g. Ya. ¿Qué dominios se encontraron como f y de g respectivamente? Para F todos los reales, menos el singleton del 3. Perfecto. Entonces el dominio de f son todos los reales menos el singleton del 3 porque me anula el denominador y esa cosa no existe. Muy bien. Y g, Todos los reales, tal que x más 1 sea mayor o igual a 0, sé que te Ujú. quedaría de menos 1 a más infinito, Perfecto. De menos 1 incluyendo el más a 1, infinito. o sea, el menos 1. El menos 1. Muy bien. Entonces el dominio de g sería desde el menos 1 inclusivo hasta el infinito. Entonces recordemos que para esto hay uno hacia la desigualdad, ¿cierto? Que lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0 y de ahí uno sacaba el intervalo. Muy bien, Jorge. Yo esperaba que ahí se pelearan todos para decirme cuáles eran los dominios, pero me imagino que están muy concentrados y por eso debe ser, lo entiendo. No, y además que cuando uno está con un lápiz en la mano, levantar la mano y apretar el audio, igual cuesta y se demora un rato. Así que alguna vez se da Sí, como sí, lata, es como, ya sí, que estoy de alguien más va a acuerdo. responder. Claro, estoy escuchando para confirmar que no lo hice mal. Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Ya, entonces tenemos los dominios listos. Y según la definición, entonces, queremos buscar los x que están en esta cosa, tales que los g de x van a estar en el dominio de f. Y entonces, si repetimos esta escritura, entonces vamos a tener que el dominio de f compuesto g son todos los x en el dominio de g, pero el dominio de g ya lo conocemos. Son todos los x que están entre el menos 1 y el infinito abierto, tal que cumplan que g de x está en el dominio de f, que es r menos el singleton del 3, que contiene el 3. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir esta cosa entonces? Veamos que x, que para los x que están en el dominio de g, g evaluado en x tiene que ser todo r menos 3. Entonces, ¿qué es más fácil en este caso? No, es más fácil encontrar
qué valor tenemos que quitarle a este dominio. ¿Cómo va a pasar eso? Si queremos, bueno, lo x de este dominio, g de x va a estar acá. Entonces, como le quitamos solo el 3, lo que vamos a buscar es cuál es el g de x que me da 3. Y eso se lo vamos a quitar al dominio de f, perdón, de g. Entonces, con verdecito, vamos a colocar acá. Veamos que aquí en el dominio de g verifica cuáles son los x en este dominio, tal que verifica que g de x es el 3. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a decir así. La función g de x, que era la raíz cuadrada de x más 1, es 3. Sí, solo sí. Bueno, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar esa cosa. Nuevamente despejamos, ¿cierto? Y despejando tenemos 8, ¿no? Aquí 8. Entonces, este es el valor de g de x que tenemos que quitar. Entonces, luego, el dominio de f compuesto g va a ser el dominio de g, que era desde el menos 1 cerrado hasta el infinito, abierto. Y a ese le vamos a quitar el 8. Ya, que puede quedar escrito así también. O si alguno no está conforme con eso, lo escribe nuevamente como intervalo, ¿cierto? Separados por el 8. Bueno, esto lo voy a omitir. Y que esto sería lo equivalente, ¿cierto? Del menos 1 abierto hasta el 8. Perdón, menos 1 cerrado hasta el 8 abierto, unión, desde el 8 abierto hasta el infinito. ¿Cierto? Que son lo mismo. Ya, ahora, ¿cuál era la otra forma de poder encontrarlo? La forma que yo la menciono como carretera, porque es la forma larga, que sería expresar la compuesta, ¿cierto? De f y g, y luego hallar el dominio de esa expresión. Ahí también si uno quiere entretenerse un poco puede hacerlo, pero generalmente se va a demorar mucho más que utilizando directamente la definición del dominio de la compuesta. Ya, entonces, para la segunda compuesta, vamos a colocar dos puntitos, la definición sería esta. Ya sabemos el dominio de f, ya sabemos el dominio de g, por si queremos reescribir entonces. Serían todos los x en el dominio de f, que era r menos el 3, tales que f de x está entre el menos 1 cerrado y el infinito, ¿cierto? Ya. Ahora, en este intervalo cerrado entre el menos 1 y el infinito, lo que quiere decir es que los f de x, ¿dónde están? Que son mayores o iguales que menos 1, ¿cierto? Es lo mismo que decir que están en el intervalo menos 1 cerrado, coma infinito. Entonces, de esa forma también se puede obtener. Entonces, vamos a dejar un par de minutos también entonces para ver cómo le funciona con el G o F, o G compuesto F, de esta forma, o bien expresando la compuesta y determinando el dominio de la expresión. Vamos. Ya, entonces habíamos quedado en solo reescribir el dominio, luego reescribimos el dominio de la compuesta con los dominios de las funciones f y g respectivamente, y lo que queremos ver entonces ahora es que f de x pertenece a este conjunto, ¿cierto? Entre el menos 1 cerrado y infinito. O en el fondo lo que quiere decir esto es que el recorrido de f está en este intervalo, ¿cierto? Bueno, entonces notemos eso, notemos que f de x está
en el intervalo cerrado acá, ¿cierto? ¿Y eso cuando ocurre? Ocurre si f de x, que sabemos que es de esta forma, es mayor o igual que menos 1, ¿cierto? Tenemos que la función está entre el menos 1 y el infinito. Entonces el menor valor que va a tomar es el menos 1. Cerrado, ¿no? Y entonces ahí ya pasamos a la materia de los reales nuevamente. Tenemos que resolver esta desigualdad ahora, o en esta inecuación lineal, ¿cierto? Bueno, sabemos que la vamos a comparar entonces con el 0, entonces vamos a sumar 1. O bien analizando por caso, ¿cierto? Con el x menos 3. Como ahí. Ah, perdón. Ay, qué estupidez, estoy desconcentrado. Ya, si sumamos 1, ¿cierto? Es menos 1 más 1 es 0. Y mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería el único existente, ¿cierto? De x menos 3. Entonces tenemos aquí menos 3, su numerador se conserva, es más 1, ¿cierto? Y lo multiplicamos o lo amplificamos por el denominador, justamente nos va a quedar x menos 3 mayor o igual que 0. Bueno, vamos a agrupar términos semejantes, x más x es 2x. Y tenemos entonces una desigualdad de este tipo, ¿cierto? 2x menos 3 sobre x menos 3 es mayor o igual que 0. Entonces tenemos que resolver los valores de esta inecuación, ¿ya? Ahora, ¿la podemos resolver inmediatamente o lo podemos esperar para la alternativa B de cómo resolver este ejercicio? Porque se va a tener que resolver exactamente la misma desigualdad. La misma desigualdad, ¿no? O no sé cómo es. Ya, entonces tenemos la desigualdad. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, tenemos que hacer la tabla de valores encontrando los puntos críticos, ¿cierto? Ya, vamos a escribirlos rapidito aquí nomás, entonces, puntos críticos. Entonces, para el numerador, tenemos 2x menos 3. Si esto lo queremos igualar a 0, notaremos que esto ocurre para qué valores. Para el 3 medios. Y para el denominador, bueno, este es más fome, ¿cierto? Si x vale 3. Y entonces tenemos 3 medios y el 3. Son nuestros puntos críticos. Y hasta ahí vamos bien entonces. Entonces ahora la ley de los signos, ¿no? Para esto recordemos que construimos una tabla. Tenemos las expresiones, menos infinito, valor crítico 1, valor crítico 2, más infinito. 3 medios, 3, nuestras expresiones, ¿cierto? La del numerador y la del denominador. Y aquí tenemos toda la expresión, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí estrellita nomás, para no reescribirlo. Bien, entonces, 2x menos 3 es 0. Si solo si x es 3 medios. Entonces, antes del 3 medios van a ser negativos, después del 3 medios siempre positivo, ¿cierto? Como el x de acá es positivo, eso sigue la lógica común. Para el x menos 3, exactamente la misma cosa. Si x es menor que 3, siempre va a ser negativo. Si x es mayor que 3, siempre va a ser positivo. Por ley de los signos, menos por menos es más, menos por más es menos, más por más es más. Nuestra desigualdad o inecuación era toda la expresión o estrellita mayor o igual que 0. Entonces, son mayores que 0 en estos dos intervalos extremos. Entonces, parece que le salió al revés, Jorge. Y nos quedaría ver el punto crítico del numerador, ¿cierto? Sabemos que el denominador no puede ser 0. Entonces, el x menos 3, el x igual a 3 se debe sacar, ¿cierto? Por el denominador. Pero el x igual a 3 medios sí puede ser, porque nos anula el numerador, y como es mayor o igual que 0, sí puede ser, ¿cierto? Entonces este sí se considera en el conjunto solución. En el fondo lo que significa eso es que
este punto acá, ¿cierto? Sí se puede considerar, ¿cierto? Está cerrado, por así decir, el intervalo ahí. Bien. Entonces, eh, el dominio, ¿cierto? Porque eso estamos buscando de G compuesto F está dado en el intervalo menos infinito, coma 3 medios, cerrado, unión, el 3 abierto esta vez hasta el infinito, ¿cierto? Bien. Y entonces, la otra forma, un poco alternativa, no tan alternativa, porque se parece mucho, vamos a colocar aquí, por otro lado, digamos, por si a alguien se le ocurrió de alguna otra forma, no crea que está mal todavía. Entonces G compuesto F, que era lo que llamábamos un poco el camino carretero, ¿cierto? Que era de componer uno dentro de la otra. G compuesto F de X, sabemos que F de X era X sobre X menos 3, ¿cierto? Y si evaluamos todo eso, entonces nos queda raíz cuadrada de X sobre X menos 3 más 1, ¿cierto? Si era más 1, más 1. ¿Sí? Que el dominio de G sobre F no tiene nada que ver con el dominio de F sobre G, ¿cierto? ¿Como compuesta o como Como división? compuesta. Ya. G compuesto F, no van a ser lo mismo, claro. No tienen que calzar. Ya. De hecho, muchas veces, no muchas veces, pero puede suceder de que la compuesta existe solo en un lado, por ejemplo. A veces puede ocurrir de que está mal definida, digamos, la compuesta por un lado. ¿Ya? Está Ok. bueno su gato. Eso quiere decir que el dominio a veces es vacío. Sí, Es su gato. Ay, qué bueno. Qué siempre tierno. es mi ayudante, que nos ayuda mucho, la verdad, pero entretiene. Entretiene las Sí, que de la clases. nada vi una cola pasar por ahí. Fue como, bueno. Sí, el semestre pasado me botó la cámara muchas veces entre medio de las clases. Qué bueno. Yo en el ejercicio, no sé por qué, o sea, ya tenía como el x sobre x menos 3 superior Ujú. o igual a menos 1. ¿Ya? Y no sé qué me dio, pasé el x menos 3 hacia, como que multipliqué por ambos lados x menos 3. ¿Ya? Y llegué de 1 a x es igual a 3, o sea, x es inferior o igual, o sea, superior o igual a 3 medios. Llegué como de 1 a eso. Ah, ya. Quizás, Me eh, confundí, es una cosa súper rara. pero quizás acá lo que pasó fue eso de pasaste multiplicando el denominador o algo así, no sé. Sí, sí, sí. Ya, entonces recuerda que cuando lo haces, tienes que considerar ambos casos. Lo hiciste de una Ya. pura vez, ¿no? Es que lo hice de una sola, sí, lo hice Ya, de un entonces solo lado. Por eso recuerda que en ya. ese caso, si tú pasas el denominador, lo vas a pasar acá multiplicando, Mm, tienes que decir entonces dos casos. Uno, si x menos 3 es mayor que cero, ocurre lo que tú hiciste. ya. Y después tienes que ver si x es menor que cero, y en ese caso te va a cambiar la desigualdad ahí. El sim, sí. Y ahí te va a Porque dar estaba teniendo ahí problemas. te va a dar el intervalo al revés probablemente. Ah, ya. Ok. Entonces, en realidad Perfecto. lo que pasó es que analizaste una situación, nomás te Una falta sola. la otra. Claro, Sí, porque eso es lo que me daba cuenta. Encontré 3 medios nomás y estaba como. No sé qué más hacer. claro, el otro quedó escondido ahí en el análisis, exactamente. Entonces no está mal, solo te faltó ir más allá. Ya, entonces estábamos allá. Por otro lado, dijimos entonces para hallar el dominio de G compuesto F, va a ser por el camino carretero. Es decir, expresar la compuesta, que está acá. Ahora, si no notan, ¿cierto? Inmediatamente no está en su forma reducida, porque para este ejemplo, hasta aquí es suficiente. ¿Por qué hasta aquí es suficiente? Porque tenemos la raíz de esta cosa. Sabemos que la raíz está bien definida, o vamos a decir esta, o bueno, mi intención era decir, vamos a escribirlo mejor. Entonces, esta expresión tiene sentido, o está bien definida, ¿cierto? Sí, y debe cumplir con la condición de la raíz, ¿cierto? Que lo que está dentro sea mayor o igual que cero. Y ahí nos damos cuenta que esta cosa acá es la misma que ya resolvimos acá, miren, esa misma.
Entonces ya sabemos que las soluciones de esta ecuación se dan en este intervalo. Entonces, eh, bueno, análogamente el caso anterior, ¿cierto? Y entonces quiere decir que en el fondo, si uno ya llega hasta este paso, acá solo basta repetir el paso anterior, ¿cierto? Que sería ir de aquí hasta acá, ¿cierto? Y de ahí seguir bajando y va a llegar exactamente al mismo conjunto. En realidad, claro, les digo forma alternativa y en realidad no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Ya, un último cortito entonces para terminar. Profe, ¿va a enviar algunos ejercicios pues, para repasar? Eh, sí, Si no, también está el libro. es Podemos O el que leer. libro. sí, es que justamente pensaba que si les mando algo en realidad yo creo que les voy a mandar los mismos ejercicios del libro. Pero quizás vale la pena que yo se los mande antes que ustedes los busquen solo porque parece que llevo 2 semanas esperando que eso pase y no sé si se logran motivar. Yo entiendo perfectamente que la autonomía en el estudio es difícil de desarrollar. Entonces, si no se puede, les voy a mandar los mismos ejercicios, pero para que sientan la presión de tener que resolverlos. Pero en ambos textos está lleno de ejercicios y la idea es que lo hagan y que cuando no les salga alguno, ¿Era el comiencen la Stewart el clase. que recomendó usted? Claro, el Sí, Stuart y el Thomas, ambos deberían tratar de trabajar con ambos a la par. ¿Ya? yo abrí el Stewart, pero es que lo leí hasta el comienzo, yo como hasta los ejercicios, Ujú. pero tiene como un inicio de como 30 páginas. Ah, sí, pero al inicio no, y capítulo 1, hay que ir sí, no, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay que ir a lo que, hay que buscar el índice y ver la página prácticamente que uno le sirve. Hay como ahí ver reales, ver funciones y Sí, es ahí que va. es mucho texto, sino es Sí, demasiado texto. exactamente. Entonces, en ese sentido, el Thomas es un poco más de ir al grano. Aquí te cuenta un poco el cuento, pero a la vez, bueno, esta forma que tiene el Stuart de explicar las cosas porque es un poco más intuitiva, como que uno primero entiende el concepto, a lo que quiere ir, y después los ejemplos. Ahora, claramente, a veces uno espera el ejemplo porque uno lo que quiere es calcular y que la cosa te resulte bien. Pero cuando uno entiende el concepto, al menos desde que empecemos con límite en adelante, es importante entender el concepto porque lejos de la práctica, ¿cierto? Si uno entendió el abstracto, sabe para qué sirve esta cosa y ahí, bueno, le sirve para todos los casos más generales, pero ambos son buenos. Ya, Ya, entonces les voy a mandar exactamente las páginas, solitas las páginas con los ejercicios propuestos, así entonces ustedes trabajan y cuando les falle algún ejercicio, alguno no lo deje de dormir en algún momento, sí, bueno, sí puede mandarlo por correo, si no, al inicio de una clase también, profe, aprovecha ahí, ¿cierto? Profe, sé que tal ejercicio no me resultó, podemos ver qué sale, qué pasa, y para aprovechar esa instancia a veces de tiempos muertos, esos 5 minutos antes de iniciar la clase, para, para compartir una duda que también le puede servir a alguno de sus compañeros, ¿no? Ya, entonces vamos a considerar estas dos funciones. Tenemos f de x, x cuadrado menos 1 sobre x menos 2, g de x dado por 5 menos 2x. Esta función es bastante sencilla. Y lo que queremos ver entonces son sus dominios. Sean, ta, 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 ta. Vamos a enunciarlo de otra manera. Vamos a decir ahora, verificar que f compuesto g y g compuesto f existen. Entonces, ¿qué significa verificar que existen? Significa hallar el dominio para que estas compuestas estén bien definidas. Entonces, en el fondo, es lo mismo con otro enunciado, ¿cierto? Hallar el dominio para en ambos lados.
Entonces, aquí, como observación, vamos a notar que para que exista, supongamos f compuesto g, es necesario otra forma de reescribir la definición de arriba, ¿cierto? Recuerdan que pasaba que la primera tiene que estar, nos decía, ¿cierto? G de x tiene que estar en el dominio de f, ¿cierto? Eso nos decía. Y eso también como conjunto se puede entender como que el recorrido de g está contenida en el dominio de f. Entonces, para que exista esta compuesta, lo que necesitamos es que el recorrido de g esté contenido en el recorrido, perdón, en el dominio de f. Entonces, mientras ustedes siguen avanzando, los vamos a ir ayudando. ¿Qué es lo primero? Lo primero es encontrar el dominio de ambas, ¿cierto? Entonces, el recorrido de g, el dominio de f. Ya, f se parece mucho al anterior, ¿cierto? Entonces, como es una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. X menos 2 es 0 cuando x vale 2. Por lo tanto, a todos los reales le vamos a quitar el 2, ¿cierto? Entonces, el dominio de f es todo r menos el singleton con el 2. Y el recorrido de g, bueno, uno lo puede hallar, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno lo mira, se da cuenta que es lineal, y si es lineal, inmediatamente es todo r, ¿no? Si no recuerdan que para hallarlo, uno pone ahí y igual 5 menos 2x, despeja el y respecto de x, y después intercambia x por y y le da el recorrido, ¿cierto? Que sería en el fondo hallar el dominio de haber intercambiado el x con el y. Si no hay ninguna regla que romper, entonces inmediatamente es todo r, ¿cierto? Que es este caso, cuando es polinomial, siempre va a dar así, o digo como tipo lineal. Entonces el recorrido de g es todo r, el dominio es r menos el singleton con el 2. Entonces si nos piden que el recorrido de g esté contenido en el dominio de f, lo que necesitamos es que g de x sea distinto de 2, ¿cierto? Que sería el único valor a eliminar. Eh, entonces así que necesariamente g de x no puede ser 2, ¿cierto? No puede caer en el 2. G de x lo conocemos. 5x menos 2. No, no, al revés. 5 menos 2x. Y esta cosa no puede ser 2. Bueno, ¿cuándo nos va a dar 2? Cuando x es igual a 3 medios. Perfecto. Entonces x debe ser distinto de este valor, ¿cierto? Muy bien. Entonces encontramos el 3 medio. Luego, a ese valor se lo quitamos entonces, ¿cierto? Entonces, el dominio de la compuesta. ¿Qué compuesta estamos buscando? F compuesto G. Entonces, el dominio de F compuesto G sería el recorrido menos el valor que le tuvimos que quitar, ¿cierto? Como era todo R menos el 3 medios. Bien.
Y para el otro caso, no puse los puntitos, ya dos puntitos. Entonces, para G compuesto F, necesitamos lo contrario, ¿no? Que el recorrido de F esté en el dominio de G. Bueno, como el dominio de G es todos los reales, ¿cierto? Porque es 5 menos 2x, todos los reales, no hay ninguna regla que romper, ¿cierto? Y necesitamos entonces que el recorrido de F, sin determinarlo, sea un subconjunto de los reales. Y sabemos que esa cosa ocurre siempre, po. Entonces, como el dominio de G es R, esta relación, eh, la que queremos comprobar, ¿cierto? Esta relación de contención siempre verifica o siempre se satisface. Así, el dominio de G compuesto F sería el dominio de F. Y el dominio de F Reales sin el 2. sin el 2. Si se quiere comprobar esa cosa, uno compone. Entonces, el f de x lo reemplazamos en el x del 5 menos 2x, ¿cierto? Entonces, ahí para que ustedes lo comprueben posteriormente, f compuesto g, g compuesto f, perdón, nos va a quedar esta cosa. ¿Ya? Y bueno, esta cosa verifica claramente que x debe ser distinto, el dominio, digamos, de la compuesta, ¿cierto? Hay que quitarle el 2, es el único que falla. ¿Ya? Entonces ahí cumple bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña observación respecto al ejercicio 2 porque fue fome, si se dan cuenta, ¿no? Como que no había nada que hacer en realidad. Era Eh, muy fome los dominios. Fue muy fome, exactamente. Sí, es porque la función era muy fome. Entonces, que el recorrido de esta cosa, aquí nos va a dar un intervalo, ¿cierto? Cualquier subconjunto real, es un subconjunto de R, justamente. Y sabemos que cualquier cosa va a ser un subconjunto de R en esta situación, porque estamos trabajando con funciones en variables reales. Entonces, por eso que siempre nos va a verificar esta cosa, ¿ya? Entonces ahí uno se queda inmediatamente con que el dominio de la función es solo la de F. Ya, En este perfecto. caso, al menos en este caso en particular. Y eso, chicos, entonces quedamos hasta aquí con funciones. Les voy a mandar, apenas tenga la grabación entonces de la clase con los ejercicios de hoy, el PDF con las páginas de ejercicios de la unidad 1. Ya, vamos a decir eso, de la unidad 1. Ahora, para la clase del día miércoles en adelante, que es límites, generalmente yo lo trabajo con una presentación en Prezi, así que no tengo idea cómo voy a compartirles. Bueno, puedo mandarles la presentación. Sí, y hay uno la beca 1. Ya, Son bacanas. eso. Sí, sí, eso puede ser para que puedan manipularla también. Bueno, súper. Sí, porque como uno no puede mandarle un documento para que puedan estudiarlo, por ejemplo, desde el celu abrir un Prezi igual es latoso, se abren, se acercan cosas, uno nunca termina de ver lo que quiere ver en realidad. Sí, pero igual un precio como de clase o algo así nunca lo había visto. O sea, por lo menos no me había, ningún profe me había tocado aún. Pero interesante porque el hacer zoom es bacán. Sí, sí, no, Es como pues es una gran pizarra. exactamente, se puede utilizar muy bien los espacios y los tiempos. Ya, qué bueno entonces.